Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 25 de febrero de 2022. Bueno, semana por demás de interesante la que hemos tenido y hasta podría decir bastante educativa para los que invertimos en acciones, los que invertimos en bolsa, a pesar de que por supuesto ha ocurrido un hecho bastante desagradable. O sea, todos sabemos ya que Rusia ha invadido Ucrania. Y bueno, por la forma en la que se está desplegando la invasión de Rusia, se nota claramente que estaba planificada desde hacía mucho tiempo, la estrategia estaba bastante bien pensada, esto no parece en absoluto algo improvisado. Y bueno, miremos cómo responde el mercado, o sea, cómo respondió Wall Street a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Bueno, con 2 días de muy fuerte suba. ¿Se entiende entonces ahora cuando decimos que el mercado ya lo tenía descontado? Cuando decimos el mercado ya estaba descontando esto en los precios, o sea, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Los mercados son una máquina de ir descontando en los precios toda la información que es de público acceso, que es de rápido acceso y sobre todo que es de fácil entendimiento. Hay otra información, por supuesto, por ejemplo la de los balances, que sí es información que es de público acceso, que se puede acceder en las páginas de relaciones con los inversores, pero ya no es de tan fácil interpretación. Pero datos como la inflación, como el empleo, como las noticias, sobre todo noticias como estos conflictos geopolíticos, son rápidamente incorporados en los precios y como venimos diciendo siempre, los mercados odian la incertidumbre. Por eso justamente los mercados van incorporando en los precios las noticias, porque lo que van tratando de hacer los mercados es ir disminuyendo la incertidumbre. Porque, a ver, o sea, por más cruel que parezca lo que voy a decir, los mercados odian la incertidumbre, no los conflictos armados. O sea, los conflictos armados son hechos que ocurren y los mercados lo que hacen es tratar de ir descontando a ver cuáles son las consecuencias que los conflictos armados van a tener en la economía de los países involucrados, de las regiones involucradas y finalmente, por supuesto, de todo el planeta. Y una vez que evalúa ya aproximadamente los efectos, el mercado ya se mueve hacia adelante. O sea, es lo que estamos viendo claramente ahora. O sea, ¿qué es lo que pasó esta semana? A pesar de, obviamente, la tragedia humanitaria que significa una guerra, nosotros que tenemos que analizar esto con el frío ojo de los mercados, digámosle de esa manera, lo que vemos es que esta semana la incertidumbre que había con respecto a este conflicto geopolítico de Rusia con la OTAN ha bajado muchísimo. Ahora la certidumbre se ha vuelto bastante más clara, porque ahora ya sabemos obviamente que Rusia esto lo tenía planeado desde hace mucho, de que Rusia, a pesar de que lo que decía era que quería esas 2 provincias separatistas que ya desde 2014 estaban casi prácticamente actuando como países independientes, en realidad lo que vemos ahora es que lo que Rusia quiere es tomar el control de Ucrania, quitar al actual presidente y poner algún títere de Moscú, porque el actual presidente de Ucrania era bastante hostil a los intereses de Moscú. Y bueno, lo que planea Putin es básicamente eso, usted está invadiendo Ucrania para quitar a Zelensky, el presidente de Ucrania, del poder y eventualmente poner a algún títere que puede ser manejado desde Moscú, tal como ya lo ha hecho con otras regiones y que probablemente también planea hacerlo con Georgia. Entonces ya quedó claro cuáles son los intereses de Vladimir Putin, también quedó claro qué es lo que ha dicho la OTAN, sobre todo obviamente Biden, que dijo por supuesto que Estados Unidos no va a intervenir directamente en suelo ucraniano, porque la OTAN, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una organización que está pensada con fines defensivos, o sea, a menos que uno de los países miembros de la OTAN sea atacado, sea invadido, la OTAN no va a responder. Ucrania no forma parte de la OTAN, así que la OTAN queda fuera de este conflicto, a menos, por supuesto, de que, no sé, algún ruso apriete mal un botón y caiga un misil en Polonia, por ejemplo, o en Estonia, que son países miembros de la OTAN. Ahí ya estaríamos hablando de algo absolutamente diferente, algo que claramente el mercado no está descontando en este momento, porque vemos que el mercado ha tomado esto como una muy
o sea, sí, podría decir una muy buena noticia que queda feo, pero digamos lo que el mercado toma como algo bueno es la baja de la incertidumbre, que ya quede delimitado el conflicto. O sea, la OTAN ya queda fuera de este conflicto, porque ya Biden, por supuesto, dijo que no va a intervenir, y la OTAN, si no es atacado a alguno de sus miembros, por una cuestión de reglamento, de estatuto, no responde. La ONU, por supuesto, también queda descartada de intervenir en este asunto, porque Rusia forma parte permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tiene poder de veto. Entonces, si se reúne el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y quieren votar para enviar tropas de paz a Ucrania, Rusia, que tiene poder de veto y es miembro permanente, va a vetar esa propuesta y por lo tanto la ONU no va a poder intervenir, porque ya está, cualquier miembro que tenga poder de veto puede vetar cualquier tipo de resolución que implique enviar tropas de paz a Ucrania, y por lo tanto la ONU ya queda afuera también. Y bueno, lo que nos quedarían serían los restantes países, o sea, obviamente la mayoría de los países que forman parte de la Unión Europea también forman parte de la OTAN, por lo tanto tampoco podrían enviar tropas porque justamente estarían incumpliendo el tratado de la OTAN. Quedaría los pocos países europeos que no forman parte de la OTAN, pero Suiza, por supuesto, no va a hacer nada. Austria dudamos bastante que pueda hacer algo. También Suecia y Finlandia. O sea, es más probable que Suecia y Finlandia decidan entrar a la OTAN después de esto, a tratar de hacer algún tipo de acción militar contra Rusia. Entonces, es como que esta semana ya quedó bastante delimitado el conflicto. O sea, la información que ha fluido a lo largo de esta semana ya le permitió al mercado poder delimitar con bastante precisión cómo está delimitado el mapa político de Europa. O sea, digamos que el terreno queda circunscripto simplemente al terreno ucraniano, ya sabiendo cuáles son los intereses de Moscú. O sea, el interés de Putin es una guerra relámpago, aprovechando la gran superioridad que tiene Rusia con respecto a Ucrania. Planean tomar la capital y quitar del poder al presidente ucraniano lo antes posible para hacerse con el control de Ucrania. Y bueno, ya ahí empezará otro capítulo. O sea, no es lo mismo invadir un país que después gestionarlo una vez que ya has tomado el control del país. O sea, no es para nada sencillo, por más poderoso que sea el país, y bien lo sabe Estados Unidos con la invasión de Afganistán, cuando nunca pudo terminar de controlar el país, y apenas estaban saliendo los aviones de Estados Unidos, ya los talibanes volvieron a tomar el control. Así que no creo que a los rusos tampoco les sea muy fácil. Pero a los mercados esto ya les sirve para moverse hacia adelante, porque Ucrania, a pesar de todos los recursos naturales que tenga, no deja de ser el país más pobre de la Unión Europea. O sea, es el país más pobre de toda Europa. Es un país que tiene un PBI per cápita menor al de México, menor al de Brasil, menor incluso que el de Colombia. O sea, no es un país que sea muy significativo a nivel internacional, y Rusia tampoco. O sea, el PBI de Rusia es menor al del estado de Florida. O sea, tampoco es un país, Rusia, que sea significativo económicamente a nivel internacional. Sí, por supuesto, militarmente, porque es una potencia militar, es el segundo país con el mayor ejército del mundo después de Estados Unidos. Así que Rusia es una potencia militar, no hay ninguna duda, pero en absoluto es un país que sea significativo a nivel económico, a pesar de que, por supuesto, todo este conflicto también va a traer incertidumbre con respecto a los commodities, y bueno, eso es justamente lo que se ha visto bastante esta semana con toda la volatilidad que podemos ver en los commodities. Tenemos entonces un mercado estadounidense que viene desde hace casi unos 2 meses, más o menos desde el principio de año, desarrollando una corrección que, bueno, es la más grande ya desde hace bastante tiempo, incluso desde antes del COVID, y vemos cómo se recupera e inicia una fuerte recuperación una vez que ya se produce la invasión de Ucrania. Y bueno, no debemos sorprendernos, porque yo entiendo que parezca contraintuitivo, pero es así como los mercados funcionan. O sea, los mercados van descontando la información previamente en los precios, y como son las sorpresas las que mueven los precios, bueno, en este caso hubo una sorpresa
para el lado positivo, o sea, de vuelta, suena feo que diga esto, pero es así, o sea, una vez que ya se produce la invasión, ya queda delimitado, entonces ahora los mercados ya pueden moverse hacia adelante. Y de hecho, eso es lo que ha pasado históricamente con los conflictos armados, o sea, durante esta semana estuvo circulando por muchos lugares este gráfico donde se muestra el comportamiento del Standard & Poor's en diferentes invasiones de Vietnam, la guerra del Golfo, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak y la crisis de Crimea, que fue la última en el 2014. Y en todos los casos, salvo en uno, se ve que el mercado tiene mucha volatilidad previo al conflicto, nuevamente por lo mismo, por la incertidumbre, al no estar delimitado el conflicto, uno no sabe hasta dónde puede llegar a escalar. Entonces en el momento que se produce el conflicto, que ya surge mucha información con respecto a cuáles son los objetivos del invasor, entonces ya queda delimitado el conflicto, ya pueden hacerse análisis de cuáles serán las causas económicas. Entonces ya una vez que esa información ya fluye, se va incorporando en los precios, porque hay inversores que por supuesto ante esta situación ya ven que algunas acciones han quedado baratas, entonces compras, otros serán más temerosos y creerán que esto puede llegar a escalar en un conflicto con la OTAN, entonces venden, entonces eso ya se va incorporando en los precios y entonces ya el mercado puede moverse hacia adelante. El único caso que vemos en el gráfico donde eso no ocurrió fue en la invasión de Afganistán, que ocurre un mes después del 11 de septiembre de 2001, del ataque a las Torres Gemelas, pero acá es muy importante aclarar que el mercado ya venía en tendencia bajista desde hacía más de un año. O sea, la burbuja de las .com explota en marzo del año 2000 y esto se produce en 2001 y el mercado ya venía en tendencia bajista. O sea que vemos acá que se produce la invasión de Afganistán, el mercado tiene un rebote fuerte, pero en realidad la invasión de Afganistán también se produce un mes después del 11 de septiembre del 2001. O sea que podría ser que el mercado también ya se estaba recuperando de eso, entonces ya no podríamos decir que fue la invasión de Afganistán la que provocó este rebote que vemos, porque además después el mercado siguió bajando hasta octubre, que se ve acá, octubre de 2002, que fue justamente cuando se hizo el piso del mercado y después a partir de ahí comenzó el mercado alcista que terminó finalmente en 2007 con la explosión de la burbuja hipotecaria que todos conocemos. Por eso, de vuelta, reitero nuevamente lo que he comentado en informes anteriores con respecto a los efectos que tienen en los mercados financieros los conflictos militares, los conflictos armados. Y bueno, a pesar de que son una tragedia humanitaria, obviamente los mercados, para que yo encuentre un conflicto bélico que provocó un mercado bajista en Estados Unidos, tengo que irme a la Segunda Guerra Mundial, que provocó un mercado bajista que fue desde 1939 hasta 1942. Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, y sabemos que desde ahí Estados Unidos estuvo involucrado en muchos conflictos bélicos, no hubo un solo conflicto bélico que fue causa, motivo de el inicio de un mercado bajista en las acciones, porque vuelvo a lo mismo, lo que hacen los mercados automáticamente es apenas está establecido el conflicto, delimitado el conflicto, los mercados van a evaluar cómo se verá afectado el crecimiento económico, la actividad económica de los países involucrados, de la región del mundo involucrada y sobre todo el comercio internacional. Entonces, como pasa en este caso, veo que tengo dos países con economías bastante pequeñas como Rusia y Ucrania. Por ahora está delimitado ahí el conflicto, o sea que el mercado está descontando eso simplemente en los precios. Ya sabemos que si llegara a quedar involucrado por alguna razón en algún país de la OTAN, ya eso es otra cuestión totalmente diferente. Por ahora, afortunadamente, esto está delimitado solamente entre Rusia y Ucrania. Entonces, el mercado analiza eso. Tenemos dos economías pequeñas que están enfrentándose y que están en una región del mundo donde no afectan prácticamente nada al flujo del comercio internacional entre países, sobre todo por supuesto entre Estados Unidos y Europa, y entre China y Europa y China y Estados Unidos, y Japón por supuesto también, con China, con Europa y con los Estados Unidos. Entonces, este conflicto no tiene forma de afectar todo ese flujo de comercio, por lo tanto no tiene forma de afectar significativamente a las economías de Estados Unidos, de China, de Japón, y a pesar de que la Europa continental por supuesto que se verá afectada,
tampoco parece que los mercados estén indicando que va a ser afectada hasta el punto de que Europa entre en recesión. Entonces, eso es lo que siempre tenemos que tratar de analizar cuando vemos un conflicto. O sea, yo entiendo de que las noticias, por supuesto, esta semana han fluido con una vertiginosidad enorme y que es una tragedia humanitaria, pero si nosotros somos inversores en acciones, lo que tenemos que evaluar es eso, es qué capacidad tiene este conflicto armado de afectar los fundamentos de las empresas que tenemos en el portafolio. Y claramente este no parece ser un conflicto que vaya a afectar significativamente a empresas tecnológicas, a empresas financieras de Estados Unidos, a las empresas industriales de Estados Unidos, posiblemente favorezca a las empresas energéticas, pero ahí hay que ver también cuánto es que las favoreces, por supuesto también empresas relacionadas con algún commodity, pero de ninguna manera estamos ante un escenario que parecería presagiar una recesión económica, o sea que todos los sectores del mercado, sobre todo de Estados Unidos, se van a ver negativamente afectados. O sea, no parece que eso sea lo que esté planteando este conflicto. Entonces, claro, una vez que el conflicto ya queda delimitado, el mercado sigue adelante, dice, bueno, listo, ya está, esto queda incorporado en los precios, queda delimitado el conflicto, listo, ahora vamos para adelante. Y bueno, la verdad que esta semana, como decía al principio del informe, ha sido bastante educativa, porque incluso esto, sobre todo lo que ha pasado, por supuesto, entre jueves y viernes, me sirve bastante para volver a recordar que el hecho de que el mercado se comporte de manera volátil e impredecible, que es algo que cada tanto va a ocurrir, cada tanto la volatilidad del mercado se va a poner muy alta y va a haber mucha incertidumbre, pero eso no es un llamado a la acción. O sea, la verdad que me sorprende, es la verdad sorprendente cuánta gente cree que cuando los mercados se ponen volátiles tienen la obligación de hacer algo con su portafolio. Impresionante, o sea, parecería en serio como si creyeran que si no hacen algo con su portafolio en este contexto de tanta volatilidad, van a perder más dinero que si hicieran algo, que si hicieran algún rebalanceo, que si vendieran alguna acción, que si compraran alguna otra acción. Pero, a ver, lo cierto es que hacer movimiento, piensen por ejemplo, el día de ayer. El día de ayer, como vemos acá, la vela verde, el mercado arranca más de 2% abajo, se va incluso casi 2,5 abajo y termina más de 1,5 arriba. Imagínense ustedes tratar de adivinar ayer para dónde iba a ir el mercado. Arranca 2,5 abajo, termina 1,5 arriba. O sea, a eso es lo que me refiero. O sea, en el día a día de los mercados, el día a día tiene mucho de azar. Calculen que en el mercado convergen los que compran acciones, los que hacen, por supuesto, venta en corto de acciones, los que operan futuros, los que operan opciones, los que operan commodities, por supuesto, que también influyen, los que operan bonos también influyen. Entonces converge una cantidad de información y una cantidad de operatoria muy grande que es imposible de poder adivinar a ver si a la mañana el mercado va a subir y abajo va a bajar, a la tarde va a bajar, si de repente si arranca el mercado negativo, pero después se pone positivo y después se vuelve a poner negativo. Imposible saber eso. Eso forma parte del azar propio, del azar diario de los mercados financieros. Entonces, intentar adivinar eso es, no diría casi como el casino, pero bueno, un día te puede ir bien, otro día te puede ir mal, pero cuando te va bien no es porque justamente hiciste las cosas muy bien, y cuando te va mal tampoco es porque hiciste las cosas muy mal, es porque simplemente el mercado se comporta así, de manera bastante azarosa. Pero bueno, a veces creemos eso, creemos que el mercado ayer, no sé, estaba muy volátil, entonces tenemos que hacer algún tipo de operatorias, tenemos que vender algunas acciones, comprar otras, cuando no, lo mejor que podemos hacer es quedarnos quietos y es extremadamente difícil. De hecho, Jeremy Siegel, que ha escrito libros muy buenos sobre inversión, sobre invertir a largo plazo, sobre por qué las acciones son las mejores inversiones a largo plazo, justamente dice eso, dice, una persona que forma un portafolio, sobre todo nosotros que, como vemos siempre, que usamos el método top-down, analizamos los drivers financieros, los drivers políticos, decidimos qué tipos de activos tenemos que poner en nuestro portafolio en base a nuestros drivers. Supongamos que decidimos poner el 100% en acciones porque creemos que es un buen momento para estar completamente invertido en acciones. Otra persona me dirá que no, la verdad es que hay que comprar oro por la incertidumbre. Bueno, pondrá un porcentaje en oro, pero bueno, vamos definiendo los tipos de activos, después definimos cuáles sectores, después
cuáles industrias, finalmente cuáles empresas, si es que no queremos comprar algún ETF, y después de eso lo que tenemos que hacer es quedarnos quietos. O sea, si no cambiaron los drivers, si el driver económico, si el driver político, que son los más importantes, no han cambiado y solamente cambió el psicológico y el emocional, que es justamente lo que ha pasado durante estos 2 primeros meses del año. O sea, el driver económico de Estados Unidos no cambió, el driver político de Estados Unidos no cambió. Lo que cambió fue el driver psicológico emocional, que se puso muy negativo, muy negativo. Bueno, lo que tengo que hacer es, como estos drivers, que son justamente la principal base, no han cambiado, no tengo que mover la composición de mi portafolio. O en todo caso, si tengo liquidez, puedo aprovechar para comprar. Pero la verdad es que intentar hacer movimientos de portafolio en contextos así tan volátiles, sobre todo cuando no es que tengo liquidez y quiero comprar, sino que tengo acciones y quiero venderlas de algún sector para comprar otro sector. O sea, intentar hacer eso en medio de un contexto donde lo que reina es el azar y la volatilidad, es una invitación bastante grande a cometer errores, sobre todo cuando se supone, por supuesto, que yo ya hice todo este trabajo previo. O sea, si yo ya hice todo este trabajo previo, quiere decir que, vamos a suponer que no decidí quedarme simplemente con comprar algún ETF, sino que fui un poquito más allá y evalué un poco las industrias, los sectores y compré acciones. Entonces, si yo tengo empresas individuales, entonces lo que tengo que hacer en este contexto, con lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, con todo este conflicto geopolítico, con la Fed, que ahora vamos a ver si sube las tasas de interés, con la curva de tasa que sigue teniendo pendiente positiva. Entonces, si yo estoy muy nervioso con todo lo que está pasando, bueno, lo que tengo que hacer es ir a ver mis tesis de inversiones, ir a ver por qué razones compré lo que compré, por qué razones estoy invertido en lo que invertí. Entonces, pienso, vamos a suponer, vamos a usar un ejemplo, si puedo 2. Por ejemplo, vamos a suponer que compré Alphabet, o sea, Google. Y este es el modelo de negocio de Google. O sea, ya saben, como hemos visto en informes anteriores, usamos el Canvas. O sea, este es el Canvas que hice yo de Google, porque es una de las acciones que tenemos sugeridas en Grupo Carey. Entonces, si un cliente quiere entender el modelo de negocio de Google así de un pantallazo, bueno, esto es lo que tiene que leer. Entonces, ¿qué es lo que me fijo yo con respecto al conflicto de Ucrania, de Rusia? Bueno, lo primero que tengo que ver es si los fundamentos de Google pueden llegar a ser negativamente afectados por lo que está ocurriendo. Si es que yo creo que es un conflicto que puede llegar a afectar los fundamentos de las empresas. Bueno, entonces, ¿qué miro? Miro, por supuesto, cuál es la propuesta de valor de Google. Bueno, sabemos que tiene la página web más visitada del mundo, que es el buscador google.com. Después tiene el Chrome, que es el navegador web más utilizado. Tiene un sistema operativo, por supuesto, tiene 2 sistemas operativos, el Chrome OS y el Android. Por supuesto que es el sistema operativo más utilizado en celulares del mundo. Por supuesto que también su propuesta de valor es la tienda de aplicaciones. Google gana, Alphabet en realidad gana mucho dinero con la Play Store, con la tienda de aplicaciones. Después, por supuesto, tiene servicios de mail, de mensajería, tiene las reuniones online, el traductor, los Google Maps, el calendario, Google Wallet con la billetera, Google Shopping. Tiene, por supuesto, también la red social de videos más grande del mundo, que es YouTube, y que le reporta una gran cantidad de ingresos cada trimestre. También, por supuesto, tiene Google Cloud, que son más de 100 servicios alojados en servidores en la nube de Google. Después tiene tecnología de manejo autónomo, tiene los dispositivos electrónicos como el Google Nest, que son los celulares de Google, el Google Pixel son los celulares de Google, el Google Nest es todo lo que se refiere al Google Assistant, al Google Home, y después tiene, por supuesto, herramientas para crear, publicar, analizar resultados de campaña publicitaria, que esto es justamente lo que le brinda a Google la mayor parte de sus ingresos. Hoy por hoy, si yo tengo que decir cuál es la principal fuente de ingresos de Google, es justamente lo que está acá, es la publicidad. O sea, las empresas que utilizan Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords como herramientas para poner publicidad tanto en el navegador de Google como en YouTube también. Entonces, esas son las principales fuentes. Cuando yo miro acá las principales fuentes de ingreso, veo justamente que es la publicidad que se coloca en el ecosistema de servicios, en el sistema operativo, porque por supuesto Android también es un canal a través del cual se canaliza la publicidad en diferentes aplicaciones. También por supuesto las suscripciones premium que uno puede llegar a adquirir en YouTube,
en Google Maps, en Google, en Gmail también. Por supuesto, las suscripciones de las empresas a servicios de Google Cloud o Google Drive, por ejemplo. Bueno, también, por supuesto, la venta de dispositivos electrónicos, si uno quiere comprar un Google Pixel, un celular de Google, o uno de estos asistentes para el hogar de Google Home, y por supuesto la tienda de aplicaciones también, porque Google obtiene ingresos cada vez que uno compra una aplicación que no es gratuita, o sea que es paga. Google se lleva una comisión de eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo comprado Google, tengo acá el modelo de negocio de Google, entonces yo pienso, ¿de qué manera este modelo de negocio puede verse deteriorado por el conflicto que está ocurriendo ahora entre Rusia y Ucrania? No sé, podría llegar a pasar que alguna empresa se vea afectada negativamente y tenga que bajar su presupuesto de publicidad y por lo tanto va a poner menos publicidad en YouTube o en el buscador de Google. No sé, o sea, me interesa eso, me interesa que entendamos justamente lo que uno debería estar haciendo en este momento, porque al haber tanta incertidumbre en el mercado, uno puede cometer el error de salir a malvender una empresa cuyos fundamentos no se ven en absoluto afectados por lo que está ocurriendo con este conflicto geopolítico. Obviamente, ¿por qué cae todo? Porque el mercado se va arbitrando y porque muchas personas compran directamente ETFs, entonces cuando se asustan venden, y cuando se sale a vender el ETF se sale a vender un índice entero y ahí están incluidas todas las acciones. Entonces no es que, o sea, no es que Google o Microsoft caigan porque merecen caer, sino porque, bueno, se producen ineficiencias en los mercados cuando ocurren estos eventos de muy alta volatilidad. Porque entonces este tipo de episodios es los que nos permite comprar empresas por menos de los que valen, porque como decía Benjamin Graham, el padre intelectual de Warren Buffett, nosotros tenemos que hacer de cuenta que estamos invirtiendo con un socio que se llama el señor mercado, que cuando yo lo veo ahora, durante esta semana, durante estos 2 meses, digamos, ha venido bastante depresivo, ha venido bastante preocupado y las acciones empezaron a caer muchísimo y me ha estado vendiendo acciones de muy buenas compañías a muy buenos precios, como puede ser el caso de Google, por ejemplo, que en absoluto se ve afectada negativamente por lo que está ocurriendo en Europa del Este. O si miro, por ejemplo, otro caso, Microsoft, que este también es su canvas, no lo voy a hacer para no ser tan largo el video, pero bueno, yo también reviso la propuesta de valor de Microsoft, reviso los ingresos que tiene Microsoft y la verdad es que no encuentro razones por las cuales debería vender Microsoft solo por este conflicto geopolítico que está ocurriendo en Europa del Este. Entonces, eso es lo que más me importa. Más que nada para que mantengamos la calma, porque ahora el señor mercado parece estar recuperándose. Vamos a ver si hemos llegado al fin de la corrección, ahora que finalmente ya se ha producido la invasión y ahora ya hay mucha más certidumbre que antes. Pero bueno, hasta ahora el señor mercado me ha estado vendiendo acciones bastante baratas. Vamos a ver si no hemos aprovechado esto, vamos a ver qué pasa durante las próximas semanas, si efectivamente este ha sido el piso de la corrección y el mercado se recupera, porque bueno, este habrá sido justamente uno de esos momentos en los que todos esperamos para comprar acciones por menos de los que valen, pero claro, si no sabemos qué compramos, ni tampoco sabemos por qué lo compramos, el sentimiento inversor nos va a contagiar y vamos a terminar formando parte de la manada que cree que el mercado se va a destruir cuando, ahora vamos a ver a continuación, o sea, la verdad es que vuelvo a mirar y miro los fundamentos y miro la economía de Estados Unidos y miro la curva de tasas y sigo sin poder justificar que esto sea el inicio de un mercado bajista. A ver, como para que quede bien claro, estos episodios de volatilidad, estas correcciones de mercado como las que venimos viendo durante los últimos 2 meses, es el costo que tenemos que afrontar para disfrutar del rendimiento que brindan a largo plazo las acciones. O sea, cuando empezamos a mirar, y vuelvo a recomendar el libro de Jeremy Siegel, que es Acciones para el largo plazo, donde él pone un gráfico donde compara diferentes inversiones, acciones, bonos, oro incluso también pone. No hay nada que le gane a las acciones a largo plazo. A largo plazo, tener un portafolio diversificado de buenas empresas es el mejor uso que podemos darle a nuestro dinero. Pero bueno, este es el costo que tenemos que pagar. O sea, tenemos que afrontar estos momentos de volatilidad y tenemos que saber que
ocurren, que eventualmente terminan y que el mercado alcista continúa su curso, pero que en algún momento van a volver a repetirse y tenemos que ser conscientes de que eso va a pasar, porque si no, obviamente también caemos en el error de creer que podemos predecir este tipo de movimientos y de anticiparnos a ellos. O sea, claro, a todos nos encantaría decir, bueno, acá a principios de enero yo vendía todo, me quedaba totalmente líquido y esperaba a que el mercado haga esta baja, pero a ver, lo cierto es que esa es una ilusión que tienen muchos traders de creer que pueden predecir cómo se va a mover el mercado, pero el mercado es inherentemente impredecible, porque si fuera predecible, obviamente todos nos haríamos millonarios y el mercado, por supuesto, cuando se torna un poco, cuando alguien encuentra algo que funciona, inmediatamente todos van y lo hacen y eso ya se arbitra. Pero tengamos en cuenta que si los portfolio managers de Wall Street, que invierten miles y miles de dólares en software, en hardware, que contratan profesionales financieros cuantitativos de las mejores universidades del mundo, o sea, no son capaces de poder predecir el mercado de manera consistente, bueno, o sea, pensemos un poquito si nosotros podemos llegar a ser capaces de hacerlo, porque tal vez lo hacemos una vez y nos sale bien, capaz que lo hacemos una segunda vez y nos sale bien, pero eso no quiere decir que estemos nosotros siendo capaces de poder predecir el mercado, porque cuando empezamos a ver, sobre todo cuando vemos los papers académicos que se han escrito sobre traders, lo que se ve es eso, es que no logran mantener una consistencia a lo largo del tiempo o hacen un mal manejo del riesgo y de lo que se llama el position sizing, o sea, de la cantidad de dinero que invierten en cada uno de los trades que hacen, y lo que se nota es que a largo plazo, cuando los analizan en periodos de 1, 2, 3 años a esos traders que son más activos en el mercado, en ningún caso, o creo que en el 5% de los casos, solo en el 5% de los casos logran ganarle al comprar y mantener el índice, a comprarme el ETF del Standard & Poor's y mantenerlo durante esos 3 años. Entonces, es muy tentador creer que cuando vienen estos momentos de volatilidad uno tiene que estar actuando, tiene que aprovechar para comprar y para vender, pero lo cierto es que dado que los movimientos del mercado tienen un componente de azar en el día a día, y más aún obviamente si uno quiere intentar predecir cada día qué es lo que va a pasar, es muy difícil que uno pueda encontrar un patrón que pueda repetirse para poder invertir. O sea, salvo que uno tenga algún poder computacional muy grande y bases de datos de muy buena calidad y de muchísimos datos, como tienen empresas como Renaissance Technologies o como Two Sigma, que son dos de los fondos de inversión cuantitativos más importantes del mundo, salvo que uno tenga ese tipo de infraestructura, que por supuesto es carísima, y además un conocimiento muy grande de la matemática, la estadística y la probabilidad, bueno, puede intentar predecir el mercado a corto plazo, pero a la larga, cuando uno lo empieza a mirar en periodos más largos de tiempo, en general ese tipo de traders no le ganan al buy and hold, no le ganan al comprar y mantener el índice. Entonces, ¿qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que tenemos que aprovechar? O sea, ¿qué es lo que no ha demostrado Warren Buffett? ¿Qué es lo que ha demostrado Peter Lynch? ¿Qué es lo que ha demostrado Joel Greenblatt? ¿Qué es lo que ha demostrado Bill Green? O sea, las grandes leyendas del mercado que podemos leer en los libros nos han demostrado que cuando uno compra buenas empresas a buenos precios, con buenos gerentes, con ventajas competitivas sostenibles en el tiempo, que además son empresas que están en industrias que están expandiéndose, cuando uno forma su portafolio con ese tipo de empresas y se aguanta estos periodos de volatilidad y mantiene estas empresas durante periodos mayores a un año, en general siempre termina ganando dinero y en muchos casos termina también ganándole al índice. Así que esa sería la estrategia más sensata que podríamos estar utilizando para invertir en los mercados, para de esa manera tener éxito a largo plazo. Porque si no, bueno, vamos a estar comprando, vendiendo, saltando de una acción a otra, todo, y lo que nos muestran los datos es que uno puede tradear su cuenta comitente hasta fundirla. Y no está bueno, porque justamente el dinero de la cuenta comitente proviene de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de nuestros ahorros, y no tiene sentido que bueno, perdamos el dinero que tantos trabajos nos costó ganar, porque justamente estamos creyendo que somos capaces de predecir qué va a hacer el mercado, cuando el mercado es inherentemente impredecible a corto plazo, siendo que a largo plazo
terminan los rendimientos de las acciones equiparándose con los rendimientos de la ganancia de las empresas, y eso es a lo que tenemos que apuntar. Y una de las razones que me siguen manteniendo optimista y me siguen afirmando y confirmando que esto no es el inicio de un mercado bajista, sino que es una corrección de mercado, es justamente el sentimiento inversor. Hemos tocado, la verdad, que fondo en cuanto a sentimiento inversor positivo, digamos, porque la verdad es que el mercado está dominado por el sentimiento inversor negativo, y eso justamente contrasta con lo que normalmente vemos en los mercados bajistas. Los mercados bajistas generalmente comienzan con un sentimiento inversor bastante optimista y hasta diría eufórico, y no es en absoluto lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo en este momento justamente es el dominio de los pesimistas, el dominio de los osos, como podríamos decir en la jerga de los mercados. O sea, las personas que aparecen para decirte por qué todo va a seguir bajando, que es el famoso sesgo de confirmación. O sea, en la bolsa tendemos a caer en el sesgo de confirmación, donde creemos que los mercados se van a mover como se han movido en el pasado reciente. Entonces, en diciembre, por ejemplo, finales de diciembre, teníamos un mercado súper alcista, creíamos que el mercado iba a seguir subiendo, de repente el mercado pega la vuelta y ahora, ¿qué pasa? Ahora, de repente parece que todas las personas que estaban en diciembre optimistas se han tomado una pastilla de amnesia y se han olvidado que el mercado viene en una tendencia alcista bastante grande y están todos bastante pesimistas. Entonces, el mercado, por supuesto, ya al sentimiento lo incorpora dentro de los precios, y cuando uno ve, por ejemplo, la encuesta semanal que hace la Asociación Americana de Inversores Individuales, donde acá es interesante porque acá podemos ver el sentimiento inversor minorista, porque justamente la encuesta se hace sobre un gran grupo de miembros de esta asociación, de la Asociación Americana de Inversores Individuales, donde les preguntan si ellos creen que cómo va a estar el mercado dentro de los próximos 6 meses, si ellos son alcistas, neutrales o bajistas. Miren lo que fue la semana pasada, 19,2%, casi digamos mínimo histórico. Y miren lo que es esta semana, la cantidad de gente. Esto se hizo el miércoles, recordemos que la invasión de Rusia se produjo el jueves, esto se publicó el miércoles pasado, el 23 del 2, y fíjense el resultado que dio en aquel momento la encuesta: 23,4% de los que respondieron a la encuesta están alcistas para los próximos 6 meses, 53,7% bajistas. Esto a mí me hace muy bien, o sea, me genera mucho optimismo, porque esto ya están los precios. O sea, cuando el sentimiento inversor es tan negativo, difícil que el mercado siga bajando, porque por supuesto estos son inversores individuales y también por supuesto están los inversores institucionales, y si el sentimiento inversor está tan bajista, seguramente estos inversores no solamente respondieron a la encuesta, sino que muchos habrán vendido, habrán comprado puts, habrán tomado cobertura, o sea, en definitiva, habrán actuado, habrán comprado algún ETF inverso. O sea, que este sentimiento también refleja el accionar de muchas personas, y justamente es lo que hace que se incorpore en los precios toda esa información. Entonces, claro, viendo cómo está el sentimiento ahora, notamos eso, que está en mínimos, pero está en mínimos. Cuando uno mira los promedios históricos y mira los promedios históricos de alcista y de bajista, vemos que está, la verdad es que muy desfasado, tanto el alcista como el bajista, pero sobre todo el bajista, de lo que es el promedio histórico. O sea que hay una cantidad inusual de inversores que están pesimistas con respecto a los próximos 6 meses. Vamos a ver lo que pasa la semana que viene, ya con la invasión de Rusia producida, a ver si esto cambia o no cambia. Pero esto es significativo, porque eso quiere decir que el sentimiento negativo es el que está dominando el mercado, y justamente el mercado tiende a hacer lo contrario a lo que la gente espera. O sea, la gente tiene este recorrido del mercado, o sea, ve esto, posiblemente lo descarten como, bueno, simplemente es una recuperación dentro de una tendencia bajista, dentro de un mercado bajista, pero el mercado suele ir en contra de los consensos. Y bueno, recordemos siempre que, sobre todo en momentos de mucha incertidumbre como estos, el mercado siempre resistió. Es increíble lo fuertes que son los mercados alcistas en Estados Unidos. Y bueno, está este famoso gráfico, que incluso hay un gráfico mayor que se extiende hasta la década de los 50, aunque no es tan preciso como este. Pero acá vemos, por ejemplo, desde marzo de 2009, desde el final de la crisis hipotecaria,
hasta finales del año pasado. Todas razones, y seguro que este gráfico se queda muy corto porque seguramente faltan poner muchísimas razones, pero todas las razones por las cuales algún tipo de experto, algún tipo de gurú de mercado dijo que había que vender. Imagínense durante estos 2 meses todos los que habrán aparecido y habrán dado sus muchas razones por las cuales hay que vender. Y bueno, el mercado obviamente humilla a los que creen que pueden predecir el mercado a corto plazo y a los que suelen decir que hay que vender cuando los indicadores no están diciendo eso. O sea, por eso en la jerga de Wall Street se dice justamente que el mercado es el gran humildizador, o sea, que hace que la gente sea más humilde, porque nos pasa eso. O sea, nos quedamos mucho con lo que está pasando en el corto plazo, nos quedamos mucho con la mirada miope de lo que ha pasado durante los últimos 2 meses y no vemos todo el recorrido que ha tenido el mercado, y que cuando miramos indicadores como el crecimiento económico, como las tasas de interés, no están anticipando que Estados Unidos va a entrar en una recesión, y cuando analizamos lo que está ocurriendo en el este de Europa, tampoco podemos justificar que eso vaya a escalar a un conflicto que pueda provocar un deterioro de la economía y del comercio mundial tan grande como para llevar al mercado a una recesión. Entonces, ¿qué es lo que yo veo positivo de que justamente en este momento los que más atención se lleven sean los bajistas, sean los que dicen que hay que vender todo, o sea, el sentimiento inversor negativo? O sea, ¿qué es lo que yo veo muy positivo de esto? Que las expectativas están bajísimas. Eso es algo genial. O sea, las expectativas están muy bajas porque el sentimiento está muy negativo, en un contexto económico de Estados Unidos donde no estoy teniendo razones como para creer que el crecimiento económico de Estados Unidos se está deteriorando y que por lo tanto los fundamentos de las empresas se estén deteriorando y que por lo tanto los balances vayan a venir peor de lo esperado. O sea, con expectativas tan bajas es bastante probable que cuando vengan los próximos balances vengan mejor que lo esperado. Y eso, por supuesto, es alcista para las acciones, sobre todo si las expectativas del mercado son muy bajas. Cuando venimos ya de periodos de mucha suba, como pasó en 2021, el mercado como que aumenta y aumenta y aumenta sus expectativas. Entonces, incluso los balances que vienen bien, ya con alguna pequeña mala noticia, generan bajas fuertes en las acciones, que es lo que estuvimos viendo también en enero. Pero ahora, con el sentimiento inversor tan negativo, con las personas que son bajistas siendo los que dominan la escena y a quienes más se les presta atención, eso implica que las expectativas del inversor promedio, del promedio del mercado, son muy bajas, y por lo tanto la probabilidad de que el futuro sea mejor que lo que está descontado en los precios aumenta, y eso significa recuperación de las acciones, suba de las acciones y posiblemente nuevos récords históricos para el Standard & Poor's durante los próximos meses. Yo no sé si este es el fin de la corrección, pero lo que sé es que por el momento, cuando vuelvo a analizar la composición de mi portafolio, cuando vuelvo a analizar si me conviene estar en acciones, sigo volviendo siempre a la misma conclusión. O sea, miro el conflicto de Rusia con Ucrania, no parece que vaya a escalar hasta afectar mucho a la economía y el comercio mundial, y miro Estados Unidos y veo que el crecimiento económico sigue vigente. O sea, todas las estimaciones siguen diciendo que Estados Unidos va a crecer este año, e incluso si miro la curva de tasas, veo que la curva de tasas está positiva, y eso es algo bastante bueno. Cuando miro acá la curva de tasas, veo que cuando miro la tasa de 10 años está en 1,99, más o menos en el 2%, y cuando miro la de 3 meses está en 0,34, veo acá una pendiente muy positiva. ¿Y eso qué quiere decir? Crecimiento económico. Eso quiere decir que el mercado en los precios de los bonos está descontando crecimiento económico para este año y tal vez para el próximo también. Vamos a ver qué pasa con las subas de tasas de la Fed, pero yo en este momento no veo una curva invertida. Al contrario, estoy viendo acá en azul la curva bastante positiva, y eso es alcista para las acciones porque es positivo para la economía, porque
históricamente, cuando yo veo acá, en el otro gráfico que está acá al lado, cuando yo veo acá las recesiones en gris, lo que veo es que la curva se suele invertir y es muy común que la curva se invierta antes de una recesión. Acá esta página usa el spread entre la tasa a 10 años y 1 año. A mí no me gusta más que nada mirar la de 10 años y 3 meses, porque es la que más se asemeja a lo que hacen los bancos comerciales, o sea, prestar a largo plazo, prestar a 10 años, por ejemplo, y tomar plazo fijo de sus clientes a 1 mes, a 3 meses. Entonces, cuando yo miro la curva de tasas, no miro este spread, no miro el de 10 y 1 año, miro el de 10 y 3 meses. Pero acá vemos también que se cumple bastante bien esto, que cada vez que ha habido una recesión en Estados Unidos, lo que notamos es que con más o menos un año y medio de anterioridad a la recesión, a que la recesión ocurra, vemos acá como el spread de la parte larga y la parte corta de la curva disminuye hasta tornarse negativo, que cuando lo miramos acá en la forma de la curva quiere decir que la curva se invierte, que es lo que vemos acá, un poco acá en 2020. Vemos acá, para esta época de 2020, cuando todavía no había estallado el COVID, vemos que la curva tenía una forma muy rara, pero que estaba bastante invertida. O sea, vemos acá que la tasa de 10 y la de 3 estaba casi plana, ligeramente negativa. Era una curva bastante rara, pero que era una curva que estaba presagiando que algo, o sea, si no hubiera pasado lo del COVID, algo podría haber llegado a pasar en 2020, que hubiera tal vez iniciado una recesión en Estados Unidos. Entonces, si yo quiero ver si el mercado está descontando que viene una recesión en Estados Unidos, lo que tengo que mirar es la curva de tasas. ¿Por qué? Porque claro, si muchos inversores empiezan a anticipar que se viene una recesión, empiezan a notar que la economía de Estados Unidos se está deteriorando, que empiezan a haber factores que indican que los fundamentos de las principales empresas de Estados Unidos se están deteriorando, ¿qué es lo que hacen esas personas o esas instituciones? Lo que hacen es venden sus acciones o venden otros activos que tengan y compran bonos del tesoro largo, o sea, compran acá. O sea que cuando ponen presión acá en la parte larga de la curva, esto baja, entonces se empieza a aplanar la curva de tasas, y esto, como la Fed controla esta parte de las tasas de interés y empieza a subir las tasas de interés, como tal vez lo haga ahora a partir de marzo, esta parte empieza a subir, los inversores que empiezan a prever que la economía se va a deteriorar, se empiezan a posicionar en bonos largos, entonces esta parte baja, porque claro, los bonos largos son los que tienen mayor volatilidad, y eso lo que quiere decir es que cuanto más baje la tasa, más va a subir la cotización. Entonces, si yo me quiero posicionar creyendo que va a venir una recesión y me quiero posicionar en bonos, me tengo que tratar de posicionar en aquellos bonos cuyo precio más va a subir cuando aumente la demanda de los bonos, y esos son justamente los bonos largos. Entonces, cuando notamos que la curva se aplana y se invierte, esos son inversores que están posicionándose porque están viendo venir una recesión, y además justamente es la propia recesión manifestándose, porque hay empresas que emiten obligaciones negociables en el mercado, y supongamos una empresa que emite una obligación negociable con una expectativa de ingresos a futuro para poder pagar esa obligación negociable, y como se está viniendo una recesión, como la economía se está deteriorando, esa empresa no logra obtener los ingresos para poder pagar la ON, o el bono corporativo, la ON, como quieran llamarlo. ¿Qué es lo que hace esa empresa? Bueno, va a tener que reestructurar su deuda porque la economía se ha deteriorado y no ha logrado obtener los ingresos para pagar la ON. ¿Qué hace? Se junta con los acreedores y reestructura la ON. Y en general, esa reestructuración suele ser más bien de corto plazo. Entonces, al haber una gran cantidad de empresas que empiezan a tener ese tipo de problemas de que no pueden cumplir y refinancian a corto plazo, lo que empieza a pasar es que empieza a haber mucha oferta acá. No de bonos del tesoro, pero sí de bonos corporativos. Entonces, las tasas de los bonos ofrecidas acá empiezan a subir. Y eso, por supuesto, también colabora, junto con la Fed, a subir las tasas de corto plazo y a invertir la curva. Entonces, cuando se viene una recesión en Estados Unidos, lo que tenemos es a la Fed subiendo tasas de interés, en general de manera exagerada, y a los inversores que ven deteriorarse la economía, comprar bonos largos, y por lo tanto el rendimiento de los bonos empieza a bajar porque empieza a haber mayor demanda por los bonos y la curva se invierte. No es eso lo que estamos viendo en este momento. O sea,
estoy en una corrección de mercado con curva de tasas positiva y por lo tanto no tengo indicativo de que esto es el principio de un mercado bajista. O sea, cuando yo miro mi portafolio y veo qué puedo hacer con mi portafolio, empiezo a mirar esta corrección de mercado y digo, bueno, a ver, ¿esto es el principio de un mercado bajista o es una corrección de mercado? O sea, tiene todas las características de ser una corrección de mercado, porque a diferencia de los mercados bajistas que empiezan muy de a poquito, en este caso esta corrección arrancó fuertemente a la baja, con mucha baja. Como para que se den una idea, históricamente los mercados bajistas tienen bajas de 2% promedio mensual. O sea, cuando analizo el mercado bajista de la burbujalas.com, de la burbuja inmobiliaria, de principio de la década de los 90, de principio de la década de los 80, de mediados de la década de los 70, cuando empiezo a mirar todos esos mercados bajistas de Estados Unidos, lo que noto es que el inicio siempre fue muy suave, más o menos promedio 2% de baja por mes. Y ahora lo que tenemos acá es que en el primer mes del mercado bajista, si yo quiero más o menos ver, en el primer mes tuvimos una baja de casi el 9, casi el 10% en menos de un mes. Después el mercado se recupera y ahora estamos llegando a 13, casi 13,5% de baja y ahora el mercado recuperándose. O sea, no es este el comportamiento que vemos normalmente en un mercado bajista. Vemos bajas mucho más suaves. Por otro lado, los mercados bajistas arrancan con sentimiento bastante positivo. En este caso no es así, el mercado venía con un sentimiento bastante escéptico. Por otro lado, los mercados bajistas arrancan, como veíamos, con curvas que están aplanadas o invertidas. No es este el caso, la curva de tasas está bastante positiva. Entonces voy sumando características y sigo sin poder encontrar alguna razón por las cuales esto es un mercado bajista. Analizo las causas del mercado bajista. Bueno, una ya la vimos, el conflicto entre Rusia y Ucrania no tiene forma de generar una recesión a nivel mundial. Otro es la suba de tasas de la Fed. Nunca en toda la historia la primera suba de tasas de la Fed generó un mercado bajista y vuelvo a repetir, la curva de tasas no me está anticipando que se venga una recesión en Estados Unidos. Y como vemos acá, los mercados bajistas siempre fueron antecedidos por algún tipo de aplanamiento o inversión de la curva. Entonces como que sigo buscando razones y la conclusión que llego es a la misma de siempre, que esto es una mera corrección de mercado muy volátil, que nos afecta mucho el sentimiento inversor, pero que sigue sin darme los indicios de que yo lo que voy a ver es un deterioro de los fundamentos de las empresas durante los próximos meses. Incluso si comparo esta corrección de mercado con la última, que fue esta, la de 2018, que como vemos arrancó a principios de octubre y fue bastante dolorosa porque fue casi de un 20% de baja, con esta parte final que fue muy dura. Lo que vemos es también que fue una típica corrección de mercado a pesar de lo dura que fue mientras duró. Y vemos también otra cosa interesante, que es otra característica típica de las correcciones de mercado, y es que las correcciones de mercado, como vemos acá, también arrancan de manera acelerada, casi sin causa aparente o con una causa a la cual se exageran sus efectos, como son justamente el conflicto en Europa del Este y la suba de tasas de la Fed. Y de la misma manera que comienza de manera acelerada, con una baja fuerte, de manera inesperada, también termina de esa manera. Fíjense cómo terminó la fuerte corrección de mercado que tuvimos en 2018 y que después no volvió a repetirse hasta que después vino la crisis del COVID, pero la crisis del COVID la verdad que no puedo contarla dentro de una corrección de mercado porque fue algo totalmente extraordinario, muy fuera de lo común. Así que para volver a la última corrección fuerte de mercado que tuvimos antes de la que estamos viviendo ahora, tengo que volver a 2018 y es esta. Fíjense cómo se parece la corrección que estamos viviendo ahora a la que hubo en aquel momento, y fíjense cómo terminó. O sea, vino una baja fuerte y después la recuperación también es fuerte. O sea, las correcciones de mercado arrancan de manera acelerada e inesperada, pero también terminan de manera acelerada e inesperada. No sé, ¿estaremos viendo finalmente con esta suba de estos 2 días
el fin de esta corrección? No lo sé, porque no tengo idea qué va a pasar la semana que viene en el mercado ni la otra. Lo que sí sé es que, nuevamente, miro el movimiento, miro las causas de esta corrección, comparo con lo que fueron mercados bajistas, miro, por supuesto, la curva de tasas para ver si hay amenaza de recesión en Estados Unidos. La curva está totalmente positiva. Miro los datos de la economía, miro los datos de la producción en Estados Unidos. Todo me indica que la economía de Estados Unidos seguirá creciendo. Hasta ahora siempre los mercados bajistas han estado secundados con recesiones. No es lo que vemos en la curva de tasas. Así que paciencia, o sea, es todo lo que puedo decir. Es la principal conclusión a la que puedo llegar. No sé si este es el fin de la corrección. La verdad que está dando bastantes indicios similares a lo que fue este momento, sobre todo teniendo en cuenta que la parte fundamental, una de las causas de esta corrección, que fue el conflicto armado, ya ha disminuido bastante la incertidumbre. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Por supuesto que esto puede seguir bajando, pero volvemos a lo mismo, o sea, miro las causas, miro las razones que tiene esta corrección y sigo sin poder justificar que esto vaya a provocar una recesión en Estados Unidos. Así que la sugerencia para los que tenemos CDRs, sobre todo CDR de tecnológicas, es paciencia. O sea, Warren Buffett siempre decía, la bolsa es ese lugar donde se transfiere la riqueza desde el impaciente al paciente. Y bueno, si ya hemos hecho bien nuestro trabajo, si ya hemos comprado buenas empresas de buena calidad, a buenos precios, con ventajas competitivas duraderas, con gerentes confiables, con gerentes muy competentes, bueno, mantengámonos quietos, o sea, mantengamos la calma mientras que alrededor todo el mundo se pone nervioso, porque de esa manera es como a largo plazo vamos a poder ganarle a los índices, vamos a poder disfrutar de los rendimientos que suelen dar las acciones. Entonces vamos a ver qué pasa. Ya lo que ha ocurrido esta semana es muy significativo. Vamos a ver si esto marca el fin de esta corrección de mercado. Por supuesto, nadie sabe lo que va a pasar la semana que viene, así que vamos a ver. Hay buenos indicios de que el mercado ya se haya empezado a mover hacia adelante, pero de vuelta, le busco razones para decir esto será el inicio de un mercado bajista. Comparo con la burbuja de las .com, comparo con la crisis de 2008, comparo con el principio de la década de los 90, comparo con la década de los 80, con la década de los 70, y se parece totalmente a una corrección, a un movimiento bajista ligado fundamentalmente a sentimiento inversor y no a un deterioro progresivo y constante de los fundamentos de la economía de Estados Unidos en general y de las empresas concretas en particular. Así que, a pesar de todo lo que estamos viendo, o sea, sigo sin poder justificar que esto pueda llegar a ser más que una corrección, y ya sabemos que si es una corrección es oportunidad de compra. Así que obviamente que requiere nervios de acero, requiere mucha convicción poder comprar en momentos como este, sobre todo porque no sabemos qué puede llegar a pasar, no sabemos qué va a hacer Putin la semana que viene, pero sepamos que, como ya lo vimos en los diferentes modelos de negocio que vimos en este video, si compramos buenas empresas, a la larga nos va a terminar yendo bien y sobre todo vamos a poder dormir tranquilos y no vamos a dejar que el estrés del mercado se apodere de nosotros y de esa manera la pasemos mal. O sea, no estamos en la bolsa para pasarla mal, estamos en la bolsa para actuar de manera inteligente, para hacer inversiones inteligentes y multiplicar nuestro dinero. Así que yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.